Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su profe Lupita y hoy vamos a trabajar con la materia de historia. Vamos a hacer una lectura de la Guerra de los Pasteles. En nuestro libro, en la página 34, ustedes pueden ir leyendo conmigo y subrayando o marcando con un marcatextos las ideas más importantes del texto. Dice, temas para analizar y reflexionar. Por culpa de un pastelero. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta guerra, la guerra de los pasteles, que inició por la queja de un pastelero que perdió sus pasteles y necesitaba o le pedía al gobierno cierta cantidad de dinero para recuperar lo perdido. Vamos a ver, vamos a hacer la lectura, a ver qué nos dice. Aquí hay una imagen y dice que la Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838, o sea, hace más de 100 años, ¿verdad? Ya casi 200, cuando los franceses atacaron y bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa. ¿Dónde será eso? Vamos a ver. Dice, después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros, o sea que venían de otros países, para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones los pagos que debían hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Los empresarios y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaban a México sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México, con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacaron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Ante esos ataques, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. O sea que todo eso inició por franceses que se quejaban de pérdidas monetarias o de préstamos que le habían hecho al gobierno, pero exageraron los precios. ¿O tú crees que realmente el pastelero perdió 60,000 pesos en panes? ¿Cuánto serían 60,000 pesos en panes, chicos? Un montón de panes o un montón de pasteles, ¿verdad? Entonces no sabemos bien si fue una exageración o si este pastelero perdió todo eso de panes. Pero pues ya sucedió esta guerra hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a ver ahora que ya estamos hablando de lo que sucedía. Vamos a hablar de esta imagen que está aquí. ¿Qué miran? Antes de ver la descripción, nada más miren la imagen. ¿Qué está pasando? Hay que ver las caras de los personajes, cómo están vestidos, qué sucede en esta imagen. Ahora sí vemos, los asaltos a las diligencias eran frecuentes en el siglo XIX. Entonces este es un asalto que era común en ese tiempo. Vamos a ver por qué. Dice los caminos y los bandidos. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaba poco. Si acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832 un viajero escribió:
No hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir de Puebla a México. Ahora se sale de la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora. O sea que los caminos no eran muy buenos en ese tiempo. Por ejemplo, ahora tenemos carreteras y es muy fácil llegar en auto de una ciudad a otra. Por ejemplo, de Tijuana a Rosarito o de Tijuana a Ensenada o de Tijuana a Tecate o Mexicali. No se hace un día entero o varios días, haces horas en automóvil o más rápido en avión, haces horas a lugares muy lejanos, ¿verdad? Pero esto no existía en ese tiempo. No había aviones tan comerciales y no existían carreteras como las que tenemos ahorita en todas las ciudades. Por lo que llegar de un lugar a otro, de una ciudad a otro, no era muy frecuente. Y cuando lo hacían podían encontrarse con bandidos, con personas que los asaltaban. Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en la espalda de cargadores indígenas, como era costumbre en algunos estados del sureste. ¿Ustedes creen que había personas que como un caballo o una mula cargaban a otras personas? Las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche estos viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia, estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante la parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. Vamos a ver aquí qué nos pide que vamos a hacer. Dice, investigo y valoro. De acuerdo con lo estudiado acerca del tema y los testimonios que se presentan en la página 37, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles eran los principales problemas que enfrentaban los viajeros durante el México independiente? ¿Cuáles eran las formas de viajar durante la primera mitad del siglo XIX? ¿Cuáles fueron las causas del bandolerismo en la época? ¿Por qué los bandoleros podían actuar con tanta libertad? Piensa en los viajes del presente. ¿Cómo viajan en tu comunidad y a qué problemas se enfrentan en la actualidad? Esto lo vamos a escribir en nuestro cuaderno y lo vamos a responder según lo que les acabo de leer, que dice en la página 37. Vamos a ver qué es lo que dice de los testimonios. A continuación te presentaremos 2 fragmentos de testimonios de la época en la que se describe cómo se transportaba la gente, los riesgos que corría y las incomodidades que sufría en la primera mitad del siglo XIX. En México, a menos de ser indio o de usar calzón corto, nadie viaja a pie. Un caballo de aspecto pasadero no cuesta arriba de 15 pesos. Se necesita ser muy miserable o muy filósofo para usar las propias piernas. No se pasa en México por un verdadero hombre, sino a condición de tener caballo. Rodó por fin la diligencia, estremeciéndose a través de las calles. Ya encarrerada, traspuso la alameda. El traqueteo fue acomodando a cada quien en su lugar, y con ello comenzamos a sentirnos más holgados. El camino carretero que conduce al desierto es pésimo, y las mulas apenas podían con el cargado carruaje en las ásperas crestas de los cerros. Las rodadas nos lanzaban de un lado para otro, y las sacudidas eran espantosas, y nos veíamos precisados en ocasiones a bajarnos. El día y la campiña eran hermosos,
pero en un vehículo cerrado el gozarles era cosa imposible. Y más bien dimos las gracias cuando las ruedas se atascaban en el hondo de una rodada, y tuvimos que apearnos y caminar por un buen rato. Y aquí viene de dónde sacaron estos textos. Dice, bandidos somos y en el camino andamos. Y la vida en México. Y aquí vienen los libros, en qué año son, de 1832 y de 1842. Así era como viajaban. Entonces vamos a responder las preguntas según lo que leímos en la página 35, la 36 y es este testimonio de la 37. Ya pasando a terminar este bloque que ya pues acabamos de concluir, dice, completa la siguiente tabla y recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial y lo que anotaste en una información en cada tema. Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste porque esta actividad de mi respuesta inicial no la realizamos. Sin embargo, aquí podemos poner la respuesta lo que creíamos antes, la nueva información que obtuvimos y la respuesta final. Aquí lo más importante que vamos a poner es mi respuesta final. ¿Cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de la vida independiente? Estuvimos analizando todo lo que pasó después de la independencia, lo que pasó con los bandidos, con las guerras, con los gobernantes, lo que pasaba en el campo, lo que pasaba en la ciudad. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen de eso, lo que aprendimos y la respuesta a esta pregunta. Luego dice, completa el siguiente cuadro. Al terminar, reflexiona acerca de lo que estudiaste en el bloque y coméntalo con tu maestro y en tu grupo. Nada más lo vamos a analizar en nuestra casita porque no estamos en el grupo y vamos a poner cómo fue nuestro desempeño en la materia de historia. Si fue excelente, regular o creen que requieren esforzarse más. Y aquí, ¿qué necesitarías para mejorar tu desempeño? Ahí escriban si les gustó esta materia también, qué es lo que los motivaría más a aprender de historia. Si les gustó la manera en que trabajamos con historietas, con preguntas, con leyéndolo, con videos, o de qué manera les gustaría aprender. Aquí lo pueden escribir para que yo lo lea cuando me manden su tarea. Y ya después viene la evaluación del bloque. Aquí vienen preguntas sobre lo que vimos. Vamos a leer las preguntas y responder aquí. Aquí tenemos que completar el texto. Y aquí dice, marca qué inciso corresponde a la respuesta correcta. Y ya terminaríamos el bloque número 1 con estas actividades. Entonces, recuento, vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer esta parte de lo que aprendí. Vamos a hacer las preguntas que marca la página 36. Esas van a ser las actividades de historia del día de hoy. Espero que la explicación que les di sobre la guerra de los pasteles y sobre los caminos y los bandidos del día de hoy haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden mandar algún mensaje. Igualmente les voy a mandar otro video donde también se explica un poquito más de la guerra de los pasteles para que ustedes puedan comprender mejor ese tema, que no es tan extenso aquí en su libro, pero pues sí fue varias batallas que se dieron. Entonces eso sería todo por la materia de historia, chicos. Que tengan un bonito día. Les mando la actividad en una imagen.